Existe un problema a nivel mundial, y por tanto en España también, al que hemos ignorado durante mucho tiempo. Y hoy le vamos a poner voz, la de ellos. Te he dejado unas tarjetitas, me gustaría que las hojearas y me dijeras cuál crees que es la principal causa de muerte en la población española de 15 a 34 años después de los tumores. No sé. ¿Accidentes de tráfico puede ser? Los accidentes de tráfico. Me voy a quedar con accidentes de tráfico, pero el suicidio también es algo que asusta. La respuesta correcta en realidad sería el suicidio. Aunque hay muchas muertes a causa de accidentes de tráfico, es cierto que las muertes por suicidio lo superan. Y ahora me gustaría preguntarte qué es lo que piensas acerca del suicidio. Pues que deberían de informarnos más porque se conoce poco ese detalle. Normalmente no es noticia. Creo que es un problema sobre el que no se habla demasiado, porque sí es cierto que muchas veces salen datos de cifras de suicidio y no son cifras que se tengan tan en cuenta como puede ser accidentes de tráfico o muertes por cualquier otra causa. Mi opinión ha ido cambiando a lo largo del tiempo, yo creo. Sí que es cierto que, pues tal vez cuando estaba en el instituto, ¿no? De hecho, creo que llegué a decirle a mi madre que suicidarse casi lo consideraba como un acto un poco de cobardía, ¿no? Es evitar un problema, ¿no? Tienes que afrontar el problema. Sin embargo, a medida que va pasando la edad, yo creo que la concepción ya va dejando de ser esa. Para mí el suicidio es como una salida bastante dura hacia problemas que son muy fuertes en la vida de las personas. Y lo suelen llevar a cabo, pues, a lo mejor personas que pasan por una depresión muy grave, por un problema muy fuerte y creen que es una solución para esos problemas. Pero para mí no lo veo como una solución para un problema, por muy gordo que sea, pero claro, hay que tener en cuenta las circunstancias de cada uno. Ya no creo que sea no poder ni querer afrontarlo, sino más bien el no ser capaz, no tener herramientas para hacerlo. ¿Crees que existe una causa que provoque el suicidio? Creo que no hay una única causa. Hombre, una única no, ¿no? Está claro. Hay muchas, mil. Una persona puede llegar a suicidarse por 1000 motivos distintos y en ocasiones quizá incluso por la confluencia de varios motivos. Creo que es un conjunto de factores que hacen que una persona vea el suicidio como una única salida, que puede ser, como te he comentado, una depresión muy grave, puede ser problemas familiares, problemas laborales, problemas de salud, a lo mejor gente que también lo lleva a cabo porque tiene una enfermedad crónica, una enfermedad que les hace pasar un malestar muy grande. Entonces creo que es un conjunto de factores y el suicidio lo llevan a lo mejor también personas que no saben lidiar con los problemas cotidianos, que tienen pocas habilidades de afrontamiento. Yo sí creo que puede haber ciertos patrones que se pueden repetir en todas estas personas que finalmente deciden que quieren quitarse la vida, ¿no? Desconozco cuáles pueden ser, tampoco sé mucho al respecto. El suicidio es multicausal, no hay una única causa por las que las personas se suicidan. ¿Se te ocurren algunos factores de riesgo? Sí, creo que lo que puede incentivar a que una persona se quite la vida es el hecho de tener poco apoyo familiar, poco apoyo social, pocos amigos a los que contarles que estás pasando por un mal momento. Problemas en casa también, sobre todo, problemas de autoestima muy importantes en edades tempranas. Y sobre todo eso, no tener un apoyo firme que muchas veces no se demuestra que lo haya por parte de, no sé, amigos, familiares o simplemente que la persona que está sufriendo no sienta que está lo suficientemente apoyado. ¿Crees que las personas que se suicidan es porque sufren trastornos mentales? Sí, dependiendo de lo que le llamamos trastorno mental. Muchas veces sí es el factor principal en personas que se han visto en una situación de la que no han podido salir y tal vez pues o no han acudido a un especialista o no les ha servido. No, sinceramente no lo creo. Puede haber un caso en el que una persona llegue a tener un trastorno mental
que le lleva a suicidarse, ¿no? Puede ser, pero no me atrevería a decir que el suicidio es causa de un trastorno mental. Puede ser que sí, puede ser porque a lo mejor el trastorno mental les supone un malestar muy grande en su día a día y ven el suicidio como una salida para dejar de sufrir tanto. Pero no tiene por qué. No creo que todas las personas que sufren de un trastorno mental acaben suicidándose. Bueno, se sabe que el principal factor de riesgo del suicidio es la depresión. Entonces sí que es cierto que es un factor de riesgo muy influyente, pero efectivamente, como me dices tú, hay personas que sufren trastornos mentales y no se suicidan. Nunca podríamos afirmar que si tienen trastornos mentales se van a suicidar. Sería erróneo y de hecho es considerado un mito. ¿Y crees que existe una diferencia en el número de suicidios entre los diferentes sexos? Diría que no, que es como algo bastante 50-50 o no sé. Podría ser que tal vez haya el número más alto en mujeres. Hombre, a priori diría que no, pero el caso es... A ver, yo por suerte no conozco ningún caso muy cercano, pero siempre conoces a alguien un poco de oídas y en casi la totalidad de los casos han sido hombres. Creo que sí. Las mujeres a lo mejor antes de llevarlo a cabo se lo piensan 2 veces, pero los hombres son un poquito más violentos, más impulsivos. Entonces pues llevan a cabo pues métodos más drásticos. Pues efectivamente hay estudios que demuestran que los hombres llevan a cabo métodos más violentos, más letales, pero sin embargo las mujeres llevan a cabo más tentativas, aunque con métodos pues menos letales que los hombres. Luego también hay que tener en cuenta factores asociados a los estereotipos de género. Existen muchas investigaciones que relacionan el suicidio con los estereotipos de género y se ha encontrado que los hombres están asignados al rol de la fuerza, la valentía, el control emocional y cuando los hombres no cumplen este rol, no llegan a pedir ese tipo de ayuda por miedo a parecer débiles. Bueno, eso sí tiene sentido. Nos cuesta más decir te necesito. Tal vez sí que puedo conocer casos de compañeros que lo han estado pasando mal y realmente casi me puedo poner yo el primero casi. Y cuesta mucho pedir ayuda, no como algo interiorizado casi de decir, no, es que no puedo pedir ayuda porque voy a romper mi estereotipo. Es casi como, bueno, seguro que puedo salir de esta. Y a la larga te das cuenta de que pedir ayuda es lo mejor. Hay muchos autores que piensan que el bullying es la principal causa de los suicidios adolescentes. ¿Tú qué opinas al respecto? Me parece un factor bastante interesante a tener en cuenta porque el bullying supone aislamiento social. Y una persona que está aislada socialmente es una persona que no obtiene apoyo. Y una persona que no tiene apoyo es una persona que no tiene acceso a soluciones factibles para el problema por el que está pasando. Entonces se le cierran bastantes puertas y bastantes alternativas. Y una vez que se te cierran todas esas puertas solo ves una solución, que puede ser el suicidio. Entonces yo creo que es uno de los factores que más hay que estudiar y al que más hay que ponerle una solución. Los niños, sobre todo, antes de los 15 años, son muy crueles. Los principales problemas que yo he visto en la adolescencia sí que tienen que ver con el bullying, pero porque yo creo que es lo que apreciamos todos, ¿no? Este año me he encontrado a un par de niños llorando en el baño de primero de la ESO, de estos que vienen así pequeñitos y son así más indefensos. Cuando uno tiene un enemigo puede intentar enfrentarse a él, pero cuando todos son tus enemigos, a ver cómo te enfrentas. Entonces es fácil rendirse. Muchas veces los niños lo toman a la ligera, pero hay niños y niñas que lo pasan de verdad mal y sí que es una cosa que a la larga les puede llevar al suicidio. El bullying se considera una de las causas principales de suicidio en la población adolescente, junto con el abuso físico, sexual, trastornos mentales como la depresión o el trastorno límite de la personalidad y el abuso de drogas. ¿Crees que es necesario que en los institutos se hable del suicidio? O centros educativos. Pues sí. Saberse los ríos puede ser muy importante. Pero todo lo que se aprende en el instituto es para aumentar nuestro conocimiento y ayudarnos a tener una vida, digamos, mejor, de más calidad. Pero lo importante es tener la vida. Sin duda, yo lo trataría porque
Siempre en el instituto todos los años hay una charla que si de drogas, que si de cualquier de sexo, pero nunca se llega a tratar el problema de verdad que sucede en todos los centros, sin excepción prácticamente, que es el bullying y el suicidio, que aunque muchas veces piensas que no es algo que, bueno, no conozco a nadie, no me va a tocar, pero no pasa hasta que de verdad pasa y alguien pues termina cometiendo una locura porque de verdad en los centros se les ha rechazado, los propios niños, incluso el profesorado, que tampoco ofrece la ayuda necesaria y que se debería ofrecer. Me gustaría preguntarte cuántos programas crees que existen, validados en España, para la prevención del suicidio en centros escolares. Imagino que pocos. Creo que pocos. Unos 3, 4. Pues si te digo la verdad, en las noticias se oyen programas de ayuda para la violencia de género, para la mujer en general, para el inmigrante, para tal, pero de esto, si existe, yo no he oído nunca nada, así que, aun con vergüenza, diría que ninguno. En España, 1 o 2. Solo existe uno, validado en España. Solo existe uno. Uno. Me ha impactado, la verdad. O sea, pocos, pero me imaginaba que más de 10. No un programa para toda España, teniendo en cuenta, pues eso, el hecho de que es un problema bastante gordo. Pues reflejo de que no se trata el tema con la importancia que se debería. Y que sin duda hay que poner más recursos y más esfuerzo e intentar visibilizar el problema que hay. ¿Crees que a la gente le genera mucho rechazo el hablar de suicidio? Sigue siendo un tema muy tabú. Sí, yo creo que sí, la gente lo suele evitar porque es un tema duro y lo que te digo, la gente se piensa que es algo muy lejano y que ¿para qué lo vamos a hablar si no sucede? Pero de verdad sí que ocurre. Si conocieras a una persona que está pensando en suicidarse, ¿cómo le ayudarías? Complicado. Es complicado. Primero es intentar averiguar por qué quiere suicidarse. Y, no sé, intentaría decirle que todas las heridas duelen, pero con el tiempo se curan. Que las cicatrices ya no duelen. Entonces, que si está pasando un mal momento, que lo único que hay que hacer es aguantar ese mal momento, porque después hay toda una vida por delante. Pero claro, él me dirá, ¿qué sabrás tú? Por lo que estoy pasando yo. Tiene que ser muy complicado. Pues yo creo que dándole apoyo, para que sepa que hay alguien allí que confía en él, que cree en él y que ve las fortalezas y habilidades que esa persona tiene, pero que en ese momento tan duro no es capaz de ver. Y también pues mostrándole las alternativas que existen aparte de la muerte. Todo lo que haría sería intentar hacerla contactar con un especialista, porque más allá de la ayuda que le pueda dar yo como, digamos, amigo o cualquier familiar, no llega a ser la que te puede otorgar un especialista que al fin y al cabo es el que está más puesto en ello. Pero sin duda intentaría hacer ver a esta persona que no está sola e intentar, pues eso, apoyarla en su lucha. Si me comunica que está planteando suicidarse, yo creo que es un momento ya bastante... O sea, creo que es un momento... Es algo muy difícil de decir por alguien y lo primero que haría sería asustarme porque creo que ella sería consciente de cómo está esa persona y de que realmente me está pidiendo ayuda. Yo, en primer lugar, le ofrecería mi ayuda, pero más allá de ahí, le diría que de verdad tiene que encontrar una ayuda efectiva por parte de alguien que sepa tratarle, que no se esconda y que no tenga miedo de salir de donde haya estado. ¿Crees que deberíamos hablar del tema? Hablemos del tema. 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 Y yo también quiero hablar. El suicidio es un problema silenciado y me gustaría darle la visibilidad que se merece. Me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia, cómo te has sentido, cómo empezó todo. Pues empezó a finales de 2018, estaba en primero de bachillerato y tenía bastante estrés con los exámenes. Y una tarde mi madre, que te aclaro que mis padres han tenido problemas con depresión y suicidio anteriormente, mi madre un día llegó bastante cansada a casa, estresada con el trabajo,
y tuvo una pequeña discusión con mi hermana, una tontería, era porque no había hecho los ejercicios y pues se tomó muchas pastillas intentando suicidarse y no quería que llamáramos al médico y tuve que llamar yo a escondidas y la acompañé al hospital. Y en el hospital le preguntaron que por qué lo había hecho y dijo que era por mi culpa, que era mi culpa que ella estuviera así. A partir de ese momento empecé a sentir como que molestaba, como que no hacía nada bien, como que al final si no estuviera yo estaría todo el mundo mejor. Y unos meses más tarde mis padres y mi hermana se fueron de vacaciones y yo me quedé sola un fin de semana. Y ese fin de semana pues me lo pasé entero pensando en suicidarme, en coger algunas pastillas, tomármelas y pues no lo sé, me di cuenta que eso no era normal, no estaba bien algo en mí que hacía que yo estuviera pensando en eso y que no debería pensarlo, que no era sano. Y hablé con mis padres cuando llegaron y terminé yendo al psicólogo unos meses y luego también tuve bastante apoyo por parte de algunas amigas, entonces lo terminé llevando mejor y luego además me fui de casa, me independicé y al final eso ayudó a que también estuviera bastante mejor. Empezó hace unos cuantos años, tuve una época muy mala con mis padres, fue una época en la que estábamos teniendo discusiones constantes, una época en la que no parábamos, pues eso era llegar a casa y ya había alguna bronca por cualquier motivo, pequeño, grande, cual fuera, lo que creaba una especie de círculo vicioso que desencadenaba siempre en más broncas. También fue una época en la que a causa de eso, pues tenía ganas de hacer nada, ni incluido estudiar, por ejemplo, y las notas empezaron también a decaer, lo que también generaba más peleas. Era todo un poco así constante. Y el hecho de estar viviendo ese tipo de situación con unas personas como son tus padres, que yo por lo menos siempre me llevo muy bien con ellos y son unas personas que yo siempre he querido mucho, era lo que más realmente me afectaba y lo que más me dolía. Si estás así con alguien que quieres tanto, es como más te duele, lo que más te afecta. Entonces llegó una época en la que mis motivos de vivir eran prácticamente nulos, porque estaba mal con mis padres, estaba mal con mis amigos, estaba mal con mi pareja, estaba mal con todo el mundo. A mí me apetecía estar en mi cuarto, no salir de ahí en todo el día, no por tener la menor interacción posible con quien fuese, y digamos que eso era lo que pasaba constantemente. Llega un punto en el que empecé a autolesionarme también y empecé a tener pensamientos suicidas bueno, pensaba que no tenía ningún motivo para seguir viviendo. Tuve la suerte de que en todo este jaleo entró mi hermano. Mi hermano es una persona a la que yo siempre he querido mucho y he admirado mucho. Y si en cierto sentido no he hecho alguna locura mayor, ha sido por tenerle a él, porque siempre he pensado qué pasaría si, cómo le afectaría a él. Al final, bueno, fue él el que descubrió cómo estaba sintiéndome, fue él el que empezó, sobre todo fue él el que se dio cuenta de lo que me pasaba en los brazos, por ejemplo, cuando yo me autolesioné. Fue él el que lo comentó con mis padres y realmente yo salí de ahí gracias a él. Gracias a que tuve a esa persona que es mi hermano a mi lado en todo momento, que me ayudó a reconciliarme con mis padres, que me ayudó a volver a vivir realmente. A día de hoy yo estoy genial con mis padres, tenemos nuestras peleillas, tenemos nuestras cosas, pero sí es cierto que creo que no he estado mejor con ellos nunca. Hemos tenido también malas épocas, pero lo típico, no ha vuelto a repetirse algo tan grande. Y luego he tenido también experiencias con amigos míos que han pasado por situaciones similares, que también han estado... En mi caso reciente tuve una amiga que tuvo un intento de suicidio. Tienes una persona que tiene problemas mentales, eso también influye mucho, tiene muchos problemas con su familia y en su caso no tiene a nadie que le apoye tanto como por ejemplo tuve yo. Dices que cuando lo comentabas con amigas te sentías que te daban el apoyo que necesitabas. Sí, no lo comenté con todas, pero con las más cercanas sí. Y pues me hacían sentirme mejor, me intentaban demostrar que lo que yo pensaba no era realmente así,
que no les molestaba, que al final les aportaba también cosas buenas. Tengo mi círculo de amigos que ninguno cuando se lo he contado no han generado ningún tipo de rechazo, es más, todo lo contrario, me han apoyado y me han dicho que si en algún momento vuelve a pasar algo así, que están ahí para mí. No he tenido ningún tipo de molestia nunca a contarlo. Es una época pasada y es una época que lo pasé mal, sí es cierto, pero a día de hoy lo tengo completamente superado y es algo que en cierto sentido me tomo a veces incluso con humor. ¿Te sentiste juzgada en algún momento cuando lo expresaste? Con respecto, cuando se lo conté a mis padres, sí. Porque hubo un momento en el que empezaron a decir que no me creían, que luego a lo largo del tiempo me han explicado que realmente era que ellos no querían creérselo. La verdad es que no. Y en caso de que en algún momento lo generase, pues simplemente eso ya no es algo que yo o que cualquier persona pueda controlar. Eso depende mucho de la persona a la que se lo estás contando y de eso ya ahí tú no puedes hacer nada. Simplemente tienes que darte cuenta de que no es cosa tuya, es cosa de la otra persona que por algún motivo pues, reacciona así. ¿Qué le dirías a una persona que ahora mismo está pasando por lo que tú pasaste? Pues que al final sí que le importas a más gente de la que piensas y que esas personas van a estar ahí intentando ayudarte si les dejas. Y que siempre hay salida al final, siempre al final hay algo bueno, que a lo mejor en ese momento no se ve, pero cuando consigues salir un poco ves más la luz. Muchas veces no nos damos cuenta de que hay personas, una, dos, hay infinitas personas realmente que están ahí, pero no nos damos cuenta porque nosotros no estamos en ese momento como para fijarnos en ese tipo de cosas. Y diría que es algo que se tienen que dar cuenta ambas personas, tanto la persona que lo está viviendo como aquel de fuera que lo ve y dice, se da cuenta en cierto momento que no está pasándolo bien. Y es ahí cuando esa segunda persona tiene que entrar e intentar ayudar. No es sencillo, no es una situación fácil para ninguno de los dos, pero creo que mi consejo sería ese. Y creo que lo más vital es tener a alguien que te apoye y que te cuide en esos momentos difíciles. En ese momento realmente te sientes bastante solo porque sientes que no te entienden, que no es algo que se comparta realmente con los demás y que vayan a entender perfectamente. Incluso muchas veces hay personas que se sienten así porque no tienen amigos o sienten que no los tienen. Pero realmente al final siempre hay alguien en tu vida que va a estar ahí apoyándote. Porque el problema que tienes realmente cuando estás ahí es que no te das cuenta del mundo que tienes alrededor. Te centras solamente en lo malo, te centras solamente en lo negativo y no te das cuenta de la cantidad de cosas positivas que puedes tener, de gente apoyándote, de gente queriéndote, y no te das cuenta del daño que realmente puedes luego llegar a causar. Piensas que eres una persona que no vale de nada, piensas que si lo haces no va a pasar absolutamente nada, que todo el mundo se va a olvidar de ti y que van a estar, muchas veces piensas que pueden llegar a estar mejor sin ti. Entonces, realmente lo que hay que hacer es incentivar ese cambio de pensamiento e intentar hacer que ese tipo de personas se den cuenta de que no están solas. ¿Te gustaría que de alguna forma se le diera más visibilidad al suicidio a través de, no sé, plataformas, campañas, con personas que lo hayan sufrido, personas que puedan dar su punto de vista, su experiencia y así provocar un efecto de, por así decirlo, extinción en personas que a lo mejor estén sufriendo o estén pasando por eso? Sí, eso podría ser una ayuda. Esas personas que la han vivido y que han pasado por ello, explicar sus experiencias, qué les ha ayudado, etcétera. También creo que deberían dedicarse recursos específicos para que si una persona pasa por este tipo de situaciones pueda ir a ellos y sobre todo animar a las personas que pasan por ese tipo de situaciones a hacerlo, porque de nada te sirve tener un teléfono de prevención contra el suicidio cuando una persona en depresión que está pensando en matarse no va a llamar a él porque piensa que no le va a ayudar. Yo creo que el punto clave es individualizar, tratar a cada caso de forma individual, cada caso de forma diferente, pero saber que siempre vas a tener esa ayuda, saber que tú tienes la seguridad y ofrecer a las personas esa seguridad de que siempre va a haber algo ahí para ayudar. Cuando sufres la pérdida de un familiar, un amigo, una pareja, incluso un conocido, por suicidio, no
no terminas de creértelo. Es como que eso solo pasa en las películas, hasta que te pasa, ¿no? No sé, es como muy chocante de asimilar. Cuando te lo dicen, te quedas como, o en mi caso, yo me quedé en shock. Y no sabes muy bien cómo ni qué pensar. Lo peor de vivir algo así, lo peor de vivir un suicidio es las preguntas que te quedan después. Tienes que asimilar el duelo, pero las preguntas te consumen. El por qué, el cuándo, cómo, quieres saberlo todo. Y en realidad tampoco sé si puede ayudar. Pero aún así lo quieres saber porque parece que necesitas encontrar un culpable. O no sé, saber, simplemente. Quizá para que no te vuelva a pasar nunca más. Porque es algo que te cambia. Y a mí me costaba mucho hablarlo con los demás, no porque no quisiera expresarme emocionalmente o porque me costara. No era eso, era por las reacciones. Siempre me pasaba que decía, bueno, mi tío se ha suicidado. Y las caras y los gestos y quizá las contestaciones, que obviamente son sin maldad, pero al final van dirigidas a cambiar de tema, porque es algo tan incómodo, produce tanto rechazo que al final no se quiere hablar, o se quiere hablar lo menos posible y cambiar de tema porque la gente tampoco sabe cómo actuar ni qué decirte. Y a veces tampoco hace falta decir nada, simplemente estar ahí y escuchar a la otra persona. Pero duele ver cómo solo la palabra ya no te cuesta, sino que a la gente también le cuesta oírla. Entonces se hace muy duro en todos los sentidos. Y es todavía más duro cuando te das cuenta de que no ves nada, de que no sale nada por las noticias, de que no ves campañas de publicidad. Y sin embargo luego en muchas series a lo mejor sí que puede salir algo, pero no te retrata ni la mitad de lo que subyace. Así que me gustaría darle la visibilidad que se merece y que se hablara más. Aunque duela, aunque provoque pues mucho rechazo, aunque siga siendo un tema tabú y esté lleno de estigma, pero que se hable. Porque si no lo empezamos a normalizar, lo vamos a seguir ocultando y seguirá pasando. Lo que pasa es que nos daremos la vuelta y no lo querremos ver, pero va a seguir pasando.